Hola, ¿alguna vez te han invitado a comer pero sin darte la comida? Bueno, algo así sucede con los estados y los derechos que promulgan pero no garantizan. Bienvenidos, esto se llama Casi un Podcast. Con la producción de Santiago Gil y la voz de Elfi Olivares, te damos la bienvenida a este espacio donde el tema principal, el tema del día de hoy, es la migración en América Latina, una visión desde la migración. La intención de este podcast es explorar cómo se presenta esa relación entre las políticas migratorias y los derechos humanos. Pero bueno, empecemos por cuestionarnos el por qué es necesario abordar estos temas. ¿No es lo lógico que cada persona se desplace a donde quiera ir sin necesidad de pedirle permiso a nadie? Pues al parecer no es tan fácil como parece. Bienvenidos a este análisis para quienes no son analistas. Y para esto vamos a abordar el tema en mención apoyándonos de la literatura de Lila García, autora del artículo Migraciones, Estado y una política del derecho humano a migrar. En este artículo, la autora plantea que Latinoamérica ha experimentado un giro hacia las políticas migratorias más humanizadas, pero lo anterior no precisamente implica una nueva era de derechos para los migrantes, ¿o sí? García resalta que América Latina ha avanzado en la forma de enfocarse en los asuntos migratorios y un ejemplo de ello es el Acuerdo de Residencia de Mercosur y la Declaración de Santiago sobre principios migratorios. Estos reconocen la migración como un derecho y fue la apertura estatal hacia el diálogo de libre movilidad, ciudadanía regional o no criminalización. No obstante, lo ideal de la libertad extendida es una fugaz ilusión, y es que el concepto en mención hace referencia a las herramientas y condiciones que se deben propender para garantizar el goce de tal libertad. Pero por el contrario, paralelo a las ofertas de derechos, hay contradicciones en la práctica. Por ejemplo, mientras Argentina promueve la regularización migratoria, también fortalece controles fronterizos con tecnologías, y no precisamente con cualquier tecnología. El distanciamiento entre la teoría y la práctica se manifiesta de manera más latente en el contexto latinoamericano, más exactamente en el contexto colombiano. En medio de la migración de la población venezolana, nuestro vecino, el país Venezuela, Colombia implementó el Estatuto Temporal de Protección para venezolanos, lo cual les brinda educación, trabajo y salud. Sin embargo, organizaciones sociales denuncian que los venezolanos han sufrido xenofobia institucional porque las entidades gubernamentales en muchas de las ocasiones no les desean y no tienen la mejor disposición para brindarle la orientación necesaria para tramitar su documentación, para tramitar problemas contextuales de sus territorios o para tramitar problemas de dinero, entre otras circunstancias que presenten los compatriotas. Adicionalmente, también sufren de discriminación laboral. En muchas ocasiones escuchamos y fuimos testigos de cuando las personas decían que los venezolanos venían a quitarle el empleo a los colombianos. O por lo contrario, los venezolanos sufrían de esclavitud, podría decirse en algún sentido de la palabra, porque eran sometidos a largas jornadas laborales con muy pocas garantías, lo cual llegaba a someterlos solo con el fin de darle unas pocas monedas a cambio de su mano laboral. Y esto empeoró también con la pandemia del COVID-19. Desde nuestro pensar como equipo elaborador de este podcast, creemos que sí, o mejor consideramos que si hay algo por hacer, ese algo se debe hacer bien, por cuanto que emitir reglamentaciones sin proyectar debidamente las implicaciones no es coherente, y los derechos pasan de ser un remedio para la enfermedad para convertirse en la enfermedad misma.
Al parecer, las secuelas no del COVID, sino de la migración es perjudicial para los gobiernos, los cuales se dedican a marginar en vez de utilizar la fuerza laboral u otros aportes de la población migrante. Finalmente los estados se traducen en eso, un estado de hoy, pero mañana ya no. Hoy legislo, pero mañana incumplo. Finalmente, ¿quiénes somos nosotros los ciudadanos para decir qué deben hacer los gobiernos o qué deben hacer los gobernantes en su momento? Porque nosotros los elegimos creyendo inocentemente en sus promesas, en sus programas de gobiernos que suponen una mejoría para el pueblo. Pero luego salen discursos como los de el alcalde en su momento de Medellín, donde decía que los venezolanos prácticamente desangraban el sistema de salud. Y bueno, esto fue todo por hoy. Nos vemos en una próxima emisión de este Casi Podcast. Saludos.